Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases de lógica. Hoy vamos a revisar fórmula lógica. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar algunos conceptos. Sobre todo, ¿qué es la fórmula lógica? Bien, estoy viendo que están ingresando a la clase. Bien, buenos días a todos. Estamos ya iniciando. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, pues lo pueden poner en el chat y lo vamos dilucidando aquí en la clase. Bien, dice, ¿qué es la fórmula lógica? Es al conjunto de proposiciones, en este caso ya vimos en la clase anterior que eran las proposiciones, si no, pues mira, te dejo el link de la clase anterior para que puedas revisar qué son las proposiciones. Pero en todo caso, las proposiciones son estas expresiones que deben de tener un valor de verdad, es decir, deben ser falsos o deben ser verdaderos. Es decir, podemos evaluarlo y podemos determinar si es falso o es verdadero. Ahora, estas proposiciones se conectan a través de los conectores lógicos, también lo vimos en la clase anterior, y además utilizan símbolos de agrupación, en este caso paréntesis, corchetes, llaves. ¿Sí? Cuando todos estos elementos se conjugan o se unen, ¿sí? Es decir, las proposiciones con los conectores lógicos y los signos de agrupación, estamos ante una fórmula lógica. Una fórmula lógica. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Vemos que la negación, recuerden que este símbolo es igual al símbolo de negación, al símbolo apóstrofo o cualquier otro elemento que se determine como negación. ¿Sí? Entonces, la negación, abrimos una llave, paréntesis, P, entonces Q, cerramos paréntesis, el conector I, recuerden que esto simboliza I, ¿sí? S y T, vemos que hay 4 proposiciones, T es la primera, Q es la segunda, S es la tercera y T es la cuarta, cerramos paréntesis, cerramos llave. Entonces aquí tenemos toda una fórmula lógica, ¿no? Una fórmula lógica con 4 proposiciones. Recordemos que en la proposición P hay una proposición Q, una proposición S y una proposición T. En total esto nos da 4 proposiciones. ¿Cuántas cuántas filas se van a tener que analizar? Recuerden que esto depende de una fórmula que habíamos determinado en la clase anterior de 2 a la n. Por lo tanto, 2 a la 4, porque son 4 proposiciones, nos da como resultado, nos da 16. Es decir, va a tener 16 filas esta tabla de valores de verdad. ¿Ok? Pero en este caso es solo un ejemplo de una fórmula lógica. Todavía no vamos a resolver ejercicios que tengan 4 proposiciones. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es una fórmula lógica. Toda una expresión que la vemos aquí, que tiene proposiciones, tiene conectores lógicos, tiene signos de agrupación y todo en su conjunto se denomina fórmula lógica. Muy bien, ya tienen ahí, está claro, por favor pónganme en el chat si es que está claro toda la explicación de lo que es una fórmula lógica. Sí, ok, está claro, sí, ok, listo. Vamos a continuar entonces. Vamos con la siguiente. Recordad también que en el video anterior habíamos hablado de las diferentes leyes lógicas que pueden darse dentro de las matemáticas lógicas, ¿sí? O la lógica matemática, ¿no? En este caso hablábamos de una tautología. ¿Qué es la tautología? Si al evaluar una fórmula lógica, como lo que estamos viendo, resulta que todos los valores, todos, absolutamente todos, sin excepción, son verdaderos, ¿sí? Todos son verdaderos, es decir, todo el resultado sale 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente hasta llegar al último 1, ¿sí? Se denomina tautología. También se lo llama ley lógica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos toda la expresión, al evaluarla sale 1 en todos los elementos, en toda la tabla de verdad, estamos ante una tautología, ¿sí? Lo contrario a una tautología sería una contradicción, es decir, si al evaluar una fórmula lógica resulta que todos los valores de verdad son falsos. Al decir falso significa que todos son ceros, significa que todo es 0, 0, 0, 0, 0, 0, así sucesivamente hasta llegar al último 0. ¿Ok? Entonces, como vemos, pues la contradicción es la negación de la tautología. ¿Sí? Es la negación de la tautología. Si la tautología todo es 1, su negación va a ser todo 0. Por lo tanto, es una contradicción. ¿Ok?
Y por último, el tercer elemento, que sería la contingencia. La contingencia es que si yo al evaluar toda una tabla de valores de verdad están alternados entre ceros y unos, o si hay solo un 1 y todos son ceros, o si hay todos son unos y solo hay un cero, ¿sí? Significa de que estamos ante una contingencia. Dice, si una proposición no es una tautología ni es una contradicción, vean, dice, si no es una tautología ni es una contradicción, es decir, que contiene al menos un valor de verdad, verdadero o falso, entonces es una contingencia. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros tres elementos o leyes lógicas: tautología, contradicción y contingencia. ¿Ok? Entonces, eso ya lo vimos en la clase anterior, igual lo estamos repasando para tener más claro el concepto. Pero ahora sí vamos a hacer algunos ejemplos. Veamos. Aquí tenemos algunos ejercicios, ya los hicimos en la clase anterior, pero los vamos a volver a hacer otros ejercicios para dejar claro qué es una tautología, o una contradicción, o una contingencia. En este caso tengo una fórmula lógica que dice negación, recuerden la parte con una negación, negación, llave, paréntesis P, entonces Q, ¿sí? Cierra paréntesis, y abre paréntesis R, y negación de P, cierra paréntesis, cierra llave. ¿Ok? Entonces toda esta expresión me tiene que hay proposición 1, hay una proposición 2, y tenemos una proposición 3. Significa que si yo evalúo 2 a la n y yo sé que n es igual a 3, significa que van a haber 8 filas. 8 filas de análisis en mi tabla. Mi tabla va a estar conformada por 8 filas. ¿Ok? Entonces, mientras más variables o más proposiciones tenga, más filas voy a tener que analizar. En este caso, como son 3 proposiciones, voy a analizar 8 filas, como nos dio el resultado aquí. Bien, entonces aquí ya tenemos la tabla y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 filas de análisis, ¿no? Y ahí tenemos las 3 proposiciones, P, Q y R. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de poder analizar o poder hacer las combinaciones cuando tengo 3 proposiciones? La proposición P, que siempre va a ser la primera, se hará 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. ¿Sí? Esa será la primera acción que yo tengo que poner a mis proposiciones. 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. ¿Ok? Listo. Listo. Ahí lo tenemos. ¿No? 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. Ahora, ¿cómo hacemos los valores de la proposición Q? ¿Cómo ponemos los valores de verdad? Pues lo hacemos de 2 en 2. 2 valores verdaderos, 2 valores falsos, partiendo de los valores verdaderos, ¿no? 2 valores verdaderos y 2 valores falsos. Es decir, van alternándose. Primero fueron 4 y 4. 4 valores de verdad, 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. Ahora van a ir de 2 en 2. 2 valores verdaderos, 2 valores falsos. 2 valores verdaderos, 2 valores falsos. ¿Ok? Listo. Ahí los tenemos ya puestos en la tabla. ¿Y cómo será la última variable? La última variable será alternado, ¿no? 1, partiendo siempre con el valor de verdad, 1 o verdadero, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos nuestros valores de verdad. Y tenemos ya planteada la primera parte de la tabla, ¿no? En este caso es una tabla con 8 filas porque hay 3 proposiciones por analizar. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Cómo podemos ir identificando los valores de verdad de cada una de las proposiciones? ¿Sí? Por favor, ponme en el chat. ¿Sí? Ok, listo. Muy bien. Excelente. Vamos bien. Entonces, no hay preguntas. Significa que está ya entendida. Igual lo vimos en la clase anterior. Hoy estamos ya manejando con 3 proposiciones, ¿no? En la clase anterior lo vimos solamente con 2 proposiciones. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Sí? Recuerden de que hay una prioridad, ¿no? Prioridad. Revisen el video anterior. Ahí está todo lo que estoy hablando hoy. Lo encontrarán en el video anterior. Las prioridades siempre son los valores que están entre paréntesis, es decir, lo más interno. ¿Sí? Y siempre comenzando de derecha a izquierda. En este caso, el primer análisis que yo tengo que hacer es P, entonces Q, que es el primer paréntesis, grupo de paréntesis o paréntesis, o la acumulación con paréntesis, ¿sí? Que está al lado
derecho, ¿no? Al lado izquierdo, perdón, de izquierda a derecha, al lado izquierdo. ¿Ok? Listo, ahí lo tenemos. P entonces Q. Ya sabemos también que en la tabla de valor de verdad de P entonces Q, cuando es condicional, ¿sí? Solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El resultado será falso. Si eso es lo único que yo tengo que conocer dentro de lo que es condicional. Todo lo demás será verdadero. Entonces voy a ir a la búsqueda de estos elementos. P entonces Q. 1 entonces 0. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. 1 entonces 0. ¿Sí? Todo lo demás esto será falso, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. Todo lo demás no tengo ya que analizar nada más, simplemente asignarle el valor de unos porque son verdaderos, es lo que me dice la teoría, ¿no? Lo que me dice los valores de verdad del conector condicional. ¿Ok? Listo, entonces ya hemos analizado nuestra primera parte de la proposición o de la fórmula lógica. Ok, tenemos ya los resultados de P entonces Q. ¿Qué tengo que analizar ahora? Tengo que ver que aquí hay una negación de P. Entonces yo voy a hacer la negación de P. Ahí está. Entonces si yo sé que P, lo que lo tenemos aquí, es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, acá será lo contrario. Recuerden que la negación de P es siempre lo contrario, ¿no? Entonces si acá es 1, acá será 0. 1, 0, 0, 0. Y si es 0 en la primera columna, acá será 1. ¿Ok? Es decir, la negación, lo contrario a P. Listo, ahí tenemos nuestros valores de verdad ya ubicados. Entonces ya tengo, ahora sí, voy a hacer el análisis de esta parte de la proposición o de la fórmula lógica. R y no P. Es decir, voy a analizar esta columna, que es R, con esta columna, que es no P. ¿Ok? ¿Con qué conector? Con el conector I. Entonces, yo sé que entre las dos columnas que están con rojo, ¿sí? Con el conector I, me dice, o la conjunción, me dice que solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Es decir, cuando la primera proposición y la segunda proposición son verdaderas, las dos darán como resultado algo verdadero. Si no existe esta paridad de verdaderos, lo demás será falso. Ok, entonces aquí vemos que verdadero, pero acá está falso. Acá tenemos verdadero y aquí está verdadero. Y aquí también está verdadero y verdadero. Significa que en estas dos columnas, vamos a ver, en estas dos columnas, solo aquí y aquí será verdadero. ¿Sí? Todo lo demás será falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me dice la teoría es que cuando yo tengo un valor verdadero y otro valor verdadero, el resultado será verdadero. Todo lo demás será falso. ¿Ok? Entonces vamos a dejar planteado, ahí está, vemos lo que estábamos haciendo, analizamos las dos columnas y nos da el resultado que habíamos encontrado previamente, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a continuar con la resolución. Entonces, en este momento yo ya tengo este resultado, que lo tenemos aquí. Y tengo este resultado, que lo tengo acá. ¿Sí? Significa de que yo voy a analizar esas dos columnas para encontrar el conector I. Es decir, aquí voy a poner el conector I de estas dos proposiciones o operaciones con proposiciones que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces la vamos a seleccionar. Ahí está. Seleccionadas las dos columnas que voy a analizar. Recuerden que estas dos columnas las voy a analizar con el conector I o la conjunción. ¿Sí? Y vamos a encontrar y recordar lo que nos dice la conjunción. La conjunción dice que solo es verdadero cuando sus dos valores de verdad son verdaderos. Entonces vamos a buscar dónde está lo verdadero. Aquí está verdadero y aquí está verdadero. Aquí también está verdadero y aquí también está verdadero. Por lo tanto, solo en estas dos filas su resultado es verdadero. En todas las demás todo será falso. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces solo tengo que saber de que cuando yo tengo una conjunción de un valor verdadero y otro valor verdadero, el resultado es verdadero.
Es lo único que tengo que saber del conector y o de la conjunción. Todo lo demás será falso. ¿Ok? Entonces, así de simple y sencillo hemos encontrado los resultados de esta fase. ¿Ok? Y ahí los tenemos. Y vamos a finalizar este primer ejercicio con la negación. Vean que la negación está afuera de las llaves. Significa que va a ser lo último que se haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me indica de que una vez que yo encuentre todo el resultado de las llaves que están aquí, esta llave y esta llave, al final voy a negar todo eso. ¿Sí? Significa que si este es el resultado, la negación de todo lo anterior, es decir, la negación de la columna anterior, ¿sí? Va a ser siempre el valor contrario. Entonces, si aquí, ¿qué tenemos? ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a negar, dice aquí está. Vamos a negar. Si aquí es 0, acá será 1. 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 Siempre lo contrario. Si aquí es 1, acá será 0. 0, acá será 1. 1, acá será 0. Y 0, acá será 1. ¿Correcto? Y hemos encontrado los valores. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que hemos llegado a la conclusión de esta primera fórmula lógica. ¿Sí? Y como hemos visto en la teoría, ¿sí? Si hay un conjunto de valores de verdad alternados entre 0 y 1, significa que estamos ante una contingencia. Correcto, correcto. Contingencia. Y ahí tenemos el resultado. Hemos encontrado un ejercicio y este ejercicio es una contingencia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como vemos, pues, este ejercicio es bastante sencillo. ¿Sí? Recuerden, cómo puedo hacer ejercicios de esta naturaleza y hacerlos rápido es solo conociendo cuáles son los valores que necesito saber. Por ejemplo, me dice que si yo tengo un valor verdadero y la conjunción otro valor verdadero, el resultado es verdadero. Todo lo demás es falso. ¿Qué nos dice la disyunción? Nos dice que si el resultado es falso o falso, significa que el resultado es falso. Significa que si yo tengo dos valores de verdad en la disyunción, que es falso y falso, el resultado es falso. Todo lo demás será verdadero. Si tenemos el condicional, nos dice que si la primera proposición es verdadera, entonces, y la segunda proposición es falsa, el resultado es falso. ¿Sí? Entonces, esos son los tres elementos que yo tengo que conocer básicos para poder hacer las tablas de verdad. ¿Sí? Todo lo demás ya viene por añadidura. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Veamos. Correcto. Sí, correcto. Entonces, yo tengo que conocer estos elementos. Lo único que tengo que conocer en la conjunción, ¿sí? Este es el único dato que tengo que conocer. Todo lo demás será cero, no será falso. ¿Sí? En la disyunción, solo esto tengo que conocer, porque todo lo demás será verdadero. ¿Sí? Verdadero. Y en el condicional, esto es lo único que tengo que conocer, porque todo lo demás será verdadero. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la teoría. Te invito a que veas el video anterior, ¿sí? Para recordar, si es que si estás viendo esta clase por primera vez, revisa también la clase anterior porque hay algunos temas que estamos tocando en este video. Así que te dejo ahí el link, al inicio te lo puse para que lo puedas revisar. Y para los que han estado ya en esta segunda clase, que veo que hay algunos que están en su segunda clase, ¿sí? También pues, pueden revisar pues, el video anterior pues, para que recuerden estos conceptos. Muy bien, muy bien. Ok, listo. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice que tenemos toda una expresión, una fórmula lógica. También aquí en cambio solo tenemos dos variables. Vean, aquí tenemos la P y la Q, es decir, dos proposiciones. Y acá tenemos negación de Q y negación de P. Por lo tanto, solo tenemos dos proposiciones. Y el resultado va a ser igual a 2 a la n. Entonces va a ser 2 al cuadrado. Esto es igual a 4. Van a haber 4 filas. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a dejar la tabla planteada. Aquí la tenemos.
Recuerden que cuando tengo solamente dos proposiciones, la proposición P va a ser dos pares de verdaderos y dos pares falsos. Y la proposición Q va a ser alternada, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Recuerden eso. Ahí tenemos la P y la Q. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo ya mis primeros valores de verdad en mi tabla, vuelvo a repetirles. Siempre se trabaja de izquierda a derecha y partiendo de lo más interno. En este caso, vamos a partir de este paréntesis, que es P, entonces Q. ¿Sí? P, entonces Q. Y ya sabemos que cuando tengo el condicional solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En este caso, aquí está lo único que tengo que ir a la búsqueda, porque yo sé que esto es falso. Todo lo demás será verdadero. ¿Sí? Es lo que dice la ley, es la ley lógica. ¿Sí? No hay vuelta que darle. O sea, si yo ya sé que cuando tengo un condicional 1, entonces 0, el resultado es 0. Todo lo demás es verdadero. ¿Ok? Listo, ahí ya tenemos nuestro primer resultado. Hemos hecho el primer paréntesis. ¿Sí? Vemos que aquí hay un segundo paréntesis dentro de este primer corchete. ¿Sí? Y vamos a encontrar entonces la negación de Q. ¿Sí? La negación de Q. Ahí la tenemos, negación de Q. Recuerden que la negación de Q es lo contrario de Q. Si aquí está 1, 0, 1, 0, va a ser lo contrario. Va a ser 0, 1, 0 y 1. ¿Sí? Es lo contrario. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí nuestro resultado. Tenemos la negación de Q. Listo. Ahora, como ya tengo esta primera parte y tengo esta segunda parte, ahora aquí yo voy a hacer el análisis de la conjunción, ¿sí? O el conductor I. ¿Entre cuáles? Entre esta columna y esta columna, ¿sí? Ok, veamos ahí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la conjunción? Que solo son verdaderos cuando los dos son verdaderos. Y aquí solo tenemos, en esta parte, los dos son verdaderos. Para todo lo demás será el resultado falso. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera parte de la fórmula lógica. ¿Sí? Hemos encontrado toda esta expresión. ¿Sí? Toda esa primera parte de la fórmula. Vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte es la negación de P. Entonces yo tengo que ir a buscar la negación de P. Y recuerden que siempre va a ser lo contrario de P. Si acá dice 1 y 1, acá será 0 y 0. Si aquí dice 0, acá será 1 y 1. ¿Sí? Listo. Ahí tenemos nuestro resultado, la negación de P, la negación de la primera proposición. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a este conector, que es el condicional. Entonces, significa de que aquí yo voy a ir a la condición de esta columna con esta columna. Estas dos columnas van a ser condición. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos, ya las hemos puesto con un cuadrito verde para poder identificar cuáles son las dos columnas que yo voy a ir a la condicional. ¿Sí? Recordar que el condicional me dice que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Entonces veo que aquí ninguna tiene esta posición, porque vea que aquí hay un 0, un 0, 0, 0, 0, 1 y 1, 1. Por lo tanto, todo será verdadero. ¿Ok? ¿Sí? Todo será verdadero. Porque no hay en una posición está 1, 0. ¿Sí ven? Entonces aquí está 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 1, 1. Por lo tanto, los resultados serán todos verdaderos. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? A ver, pónganme en el chat, ¿qué tengo que hacer? Correcto, negar, negar, porque ahí con eso termina el ejercicio, con la negación, negación, ¿sí? La negación. Recuerden que podemos ponerlo como una forma así, como la parte de la ñ, en la parte superior de la ñ, o como este símbolo, como una L invertida, ¿no? Una J invertida, una L invertida, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ir a la negación. Finalmente vamos a concluir con la negación de toda la expresión.
significa que si este resultado a mí me dio todos 1, significa que hay una tautología, y voy a negar todo lo encontrado, significa de que todo va a ser, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser todo 0, correcto. Si aquí es 1, la negación es 0. Si aquí es 1, la negación es 0. 1, 0, 1, negación 0. Por lo tanto, a ver, escríbanme en el chat, si todos los resultados de la tabla de los valores de verdad son falsos, ¿estamos ante qué cosa? Correctísimo, ante una contradicción. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, excelente. Estamos ante una contradicción porque estamos negando lo que hemos encontrado. Si hemos encontrado una tautología, la negación es una contradicción. Correctísimo. Y ahí lo tenemos. Es una contradicción. Significa que toda esta expresión es una contradicción. ¿Sí? Todo es una contradicción. Porque sus resultados son todos ceros. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a ir, estamos yendo un poquito rápido porque ya todos estos elementos los estuvimos viendo. Ya más adelante vamos a ver las leyes, ¿no? Las leyes lógicas, y ahí sí nos vamos a demandar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda, escriban en el chat, ¿no? Si tienen alguna duda y yo las vamos resolviendo, ¿no? No, si tienen alguna duda y quieren que repitan, pónganlo en el chat, porque así yo sé que si tienen algún inconveniente, pues yo no tengo ningún problema en volver a repetir todo lo explicado, ¿no? Para que lo entiendan mucho mejor. Listo. ¿Sí? Ok. Vamos entonces al siguiente. No hay preguntas, ¿no? Ok, listo. Todo bien, me dicen. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Miren que aquí ya hay un ejercicio un poco más largo, ¿no? ¿Y cuántas proposiciones tengo? Aquí tengo una, que es la P, la Q, la R y nada más, ¿no? P, Q, P, R. Ok. Entonces tengo 3 proposiciones, por lo tanto va a ser 2 a la N. Recuerden, esto será 2 al cubo, por lo tanto tendré 8 filas. 8 filas. Mi tabla de valor de verdad será de 8 filas. Y ahí la tenemos. ¿Ok? Es bastante grande la tabla porque son algunos elementos que tengo que ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetirles como ya les hice en el primer ejercicio que estuvimos revisando. Cuando tenemos 3 proposiciones, la forma de ir armando mis proposiciones P, mi proposición Q, mi proposición R, recuerden, es con la P, 4 valores de verdad y 4 valores falsos. ¿Sí? 4 valores de verdad y luego 4 valores falsos. ¿Ok? Listo. ¿Qué hacemos con la Q? Ya lo dije. Si la P era 4 y 4, este será de 2 en 2. La Q estará dado de 2 en 2. 2 valores verdaderos, 2 valores falsos. 2 valores verdaderos y 2 valores falsos. ¿Sí? Y también dije cómo hacíamos la R o la tercera variable. Lo hacemos alternados 1, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y así podemos tener ya la combinación de las 3 variables. Tenemos toda la fórmula, ¿sí? Y vemos que toda la fórmula lógica siempre va a resolverse de izquierda a derecha. En este caso, lo primero que tengo que encontrar es la negación de P. ¿Ok? Y ahí tenemos, negación de P. ¿Sí? Entonces, la negación de P, recuerden, es lo contrario de P. Si aquí tenemos 1, 1, 1, 1, acá va a ser 0, 0, 0, 0. Acá tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Listo, hemos encontrado los valores de negación de P. ¿Qué más tengo que buscar ahora? Veo que aquí hay una negación de R. ¿Sí? Negación de R. Vamos a la búsqueda de la negación de R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Negar R. Si aquí es 1, acá va a ser 0. Si aquí es 0, va a ser 1.
1 va a ser 0, si aquí es 0 va a ser 1 y así sucesivamente vamos a ir alternando. ¿Ok? Y hemos encontrado los valores de verdad de la negación de R. ¿Sí? 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. ¿Ok? Entonces ya estamos trabajando en esta primera parte de la fórmula lógica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Ahora tenemos que ir a trabajar los paréntesis. ¿Sí? Y los paréntesis tienen una disyunción en el valor O. ¿Sí? O el conector O. Entonces vamos a ir a la búsqueda de esa disyunción, ¿no? Entre Q y negación de R. Dice Q y negación de R. Ahí están en verde pues las columnas que voy a analizar y estas dos columnas se analizan con un conector O. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que en una disyunción solo es falso cuando los dos valores son falsos. ¿Sí? Es decir, 0 o 0, el resultado es 0. Y voy a ir a la búsqueda de esos valores. Aquí tenemos un 0, acá también hay un 0. Y acá hay un 0 y un 0. Por lo tanto, solo en estas dos filas, el resultado será 0. Todo lo demás será verdadero. Todo será 1. Bien, una vez que hemos encontrado este resultado, vamos a la búsqueda de la conjunción I. Y ese valor lo vamos a encontrar aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a analizar los dos resultados. La negación de P y el resultado de estos paréntesis. Todo con la conjunción. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la conjunción? La conjunción nos dice que solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Y voy a ir a la búsqueda de eso. Entonces, en esta primera fila todos son falsos, no hago nada. Pero aquí tengo un verdadero y un verdadero. Otro verdadero y otro verdadero. Lo demás, aquí también, perdón. 1 y 1. Significa que solo en estos elementos el resultado será verdadero. Lo demás será falso. ¿Sí? Lo demás será falso. Y hemos encontrado la primera parte de nuestra fórmula. Hasta ahí está. Hemos encontrado la primera parte. Es decir, esto yo ya tengo el resultado, que es todo lo que está aquí. ¿Sí? Pero la ecuación es más larga. Por lo tanto, tengo que ir a la búsqueda de los otros elementos. Del proceso que tengo que realizar, ¿qué es lo que tengo que encontrar ahora? Es estos paréntesis, ¿sí? Los paréntesis que tenemos ahí, ¿ok? Y eso lo vamos a encontrar aquí. Dice negación de P y Q. Aquí está, negación de P y Q. Entonces significa que yo tengo la negación de P, que en este caso es esta, y tengo Q, que es esta. Entonces significa que voy a hacer esto y esto, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la conjunción? Que solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces voy a ir a la búsqueda, pero ojo, miren que primero tengo que analizar la negación de P y luego la Q. Significa que tengo que ir, mi análisis tengo que ir así. ¿Sí? Entonces voy a ir a la búsqueda de los unos con el 1. 1 y 1 y nada más. Entonces significa que aquí solo en estos elementos es verdadero. En todo lo demás es falso. Falso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces recuerden, la conjunción es solo si los dos valores de verdad son verdaderos, el resultado es verdadero. Cualquier otra combinación, el resultado es falso. ¿Ok? Y listo, tenemos ahí ya nuestro tercer resultado, ¿no? Vamos al siguiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es este paréntesis, ¿sí? P o R. P o R. Y ahí lo tenemos. Ya hemos seleccionado en verde las dos columnas que vamos a analizar. P o R. Recordar que cuando tenemos una disyunción, significa que solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Ok? Entonces, entre las dos columnas vamos a buscar los que son falsos. Aquí hay un falso, aquí hay otro falso. Aquí hay un falso y aquí hay otro falso. Por lo tanto, solo aquí en estas dos filas el resultado es falso. Todo lo demás será verdadero. ¿Sí? Así de rápido, así de sencillo lo podemos estar trabajando. Es cuestión de que nosotros aprendamos las variables, las reglas, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿sí? Hasta ahí, por favor. Pónganme en el chat, ¿está claro? ¿Sí?
A ver, estoy viendo en el chat. Sí, está claro. Voy un poquito más lento. Ok. Ah, pero sí está claro. Ok. Ya, listo, listo. Ya, ok, no hay problema. Vamos un poquito más lento, más lento. A pesar de que esto ya lo hemos visto en la clase anterior, pero igual vamos a trabajarlo un poco más despacio. Ok. Listo. Entonces ya tenemos este resultado, que lo tenemos aquí. Lo vemos bien. Y tenemos este resultado, que lo tenemos acá. Pero si analizamos esta parte, vemos que hay una negación. Por lo tanto, este resultado yo tengo que ir a negarlo. Negar P o R. ¿Sí? Es decir, tengo que ir a la búsqueda de la negación. ¿Sí? Y es lo que vamos a buscar en este momento. Ahí lo tenemos. Negación de P o R. ¿Qué significa la negación de P o R? Significa que al resultado que tengo aquí lo voy a negar. En este caso es 0. Si aquí es 1, acá es 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si aquí es 0, que es 1 es 0 y 0 es 1. Y ahí tenemos nuestra tabla de verdad. ¿Sí? Donde solo tenemos este y este como valores verdaderos. Lo demás es falso. Aquí están. Valores de verdad, verdadero y verdadero. Lo demás es falso. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya tengo esta parte y tengo esta otra parte de la fórmula. Entre estas dos, ¿qué voy a analizar? La disyunción, el valor O. Por lo tanto, aquí yo voy a poner O. ¿Sí? Y ahí tenemos O entre las dos columnas que hemos estado trabajando. Negación de P o Q y P o R negación. ¿Sí? Entonces, entre estas dos columnas voy a ir a la disyunción. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la disyunción? Que solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Correcto? Falso, 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 falso. Por lo tanto, estos resultados serán falsos. Este es verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí hay otro falso. Y este es falso, verdadero. Por lo tanto, estos tres serán unos, los demás serán falsos. ¿Sí? Y hemos encontrado ya el resultado antes del resultado final. Ahí los tenemos, ¿no? ¿Sí? Listo. Listo, listo, listo. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es decir, yo ya encontré todo este resultado y he encontrado todo este resultado. ¿Qué nos falta de hacer? La doble condicional, ¿sí? O el bicondicional, como lo quieran llamar. ¿Sí? Es decir, aquí yo voy a hacer una doble condición o una bicondicional, que es lo que me pide al final. ¿Sí? Al final. ¿De qué columnas? Tanto de este resultado como de este resultado, que fueron los resultados que hemos estado buscando y que lo vimos al inicio. Ahí lo tenemos enmarcado en verde. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras dos columnas. Esto es este resultado y todo esto es este resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la doble condicional? La doble condicional o la bicondicional nos dice que cuando los dos resultados son verdaderos o los dos resultados son falsos, su resultado es verdadero. ¿Sí? Verdadero. Por lo tanto, si aquí es falso y aquí es falso, aquí es verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y verdadero, verdadero, verdadero. En conclusión, ¿a qué hemos llegado? A una tautología. ¿Por qué? Porque todos los valores son verdaderos. Significa que cada uno de ellos son verdaderos. No hay ningún falso de por medio. Por lo tanto, mi resultado es una tautología. Toda esta expresión es una tautología. ¿Sí? Entonces ahí ya hemos encontrado nuestro tercer ejercicio. Hemos encontrado una contingencia, un ejercicio de contradicción y ahora una tautología. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa?
vamos a hacer un caso hipotético, de que aquí si hubieran unas llaves, ¿sí? Y acá hay una negación, entonces aquí yo todo lo que está aquí como verdadero lo niego y ya sería a ver, póngame ahí, ¿qué sería? Exacto, una contradicción, ¿sí? Pero en este caso, como esto no existe, no está, es hipotético lo que le acabo de decir, todos los resultados son verdaderos, por lo tanto es una tautología, ¿sí? Una tautología. Y hay ejercicios en los que se aplican hasta 4 proposiciones y sale 16 columnas por analizar y todas salen verdaderas. Es una tautología, ¿sí? Mucho más extensa. Pero aquí solo lo vamos a hacer hasta con 3 variables, ¿sí? Que ya es bastante, ¿no? Entonces, porque tengo que hacer todo este análisis con las tablas de verdad, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, hemos analizado qué hemos hecho hasta este punto. Hemos estado revisando lo que es una fórmula lógica, ¿sí? Recuerden que la fórmula lógica es el conjunto de proposiciones con conectores lógicos y signos de acumulación, ¿sí? Todo eso forma una fórmula lógica y hemos analizado cómo determinar cuándo es una contingencia, cuándo es una contradicción o cuándo es una tautología, como lo hemos encontrado en este ejercicio. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, por favor. Preguntas. Muy bien, muy bien. Está bien. Sí, correcto, correcto. Si aquí, por ejemplo, en alguno de estos elementos aquí hay un cero, ¿sí? Ya no sería una tautología, sería una contingencia. Ojo con eso. Ojo, ojo. Una contingencia. Si sea uno, un cero, ya es una contingencia. ¿Ok? Porque significa que hay un valor de verdad que es falso, por lo tanto ya no es una tautología, sino una contingencia. Correcto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien, correcto. Listo, listo, listo. Entonces vamos avanzando en nuestra explicación. ¿Sí? Ok, ok. Entonces vamos a seguir. Al final, ¿sí? Si hay alguna duda, alguna consulta, podemos retroceder y ver si hay algún inconveniente. Mejor vamos haciendo así, hago la explicación y corto la grabación y podemos continuar con las preguntas que tengan una vez que hemos llegado hasta el final. Ya, exacto, correcto, muy bien, así mejor. Listo, vamos. Vamos a la parte de equivalencia, ¿sí? Otro tema que tenemos que revisar dentro del material. Equivalencia lógica. ¿Qué es algo equivalente? ¿No? Generalmente cuando nosotros vamos a comprar algo, ¿no? Y vemos en la tienda, ¿sí? Antes, bueno, ahora ya no se ven estas balanzas, pero antes se veía una balanza donde de un lado se ponía, por ejemplo, lo que uno quería comprar, una cantidad de arroz, y del otro lado se ponían unas pesas, ¿no? Entonces, cuando las pesas estaban equilibradas, ¿sí? Es decir, que estaban al mismo nivel, estaban en una equivalencia, es decir, 2 kilos equivalen a una funda de arroz y eso es igual en peso, ¿ok? Porque están igualadas, no están equivalentes, son equivalentes. Significa, en lógica, las declaraciones P y Q o las proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si tienen el mismo contenido lógico. Si tienen el mismo contenido lógico. ¿Eso qué significa? Que los resultados finales de la tabla de verdad son idénticos, son iguales. ¿Ok? Este es un concepto semántico. Dos afirmaciones son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad y en todos los modelos, y su símbolo es este. Son 3 líneas paralelas. ¿Sí? Ese es el símbolo de equivalencia. ¿Ok? Pero aquí lo más importante es esto. Ojo, ojo. Aquí se los voy a remarcar para que lo conozcan bien. Dice, son equivalentes o dos proposiciones son equivalentes si tienen el mismo contenido lógico en una tabla de verdad. ¿Sí? Los iguales, en la misma posición. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Ok? Entonces, veamos el ejemplo rápidamente, ¿no? Aquí vemos, tenemos que confirmar.
¿sí? Que P, entonces Q es equivalente a decir no P o Q. Veamos si es verdad. Tenemos, como son solamente dos proposiciones, tenemos 2 al cuadrado. En este caso 2 al cuadrado es 4. Tenemos 4 filas. Muy bien. ¿Y cómo sabemos cómo es el orden? Recuerden que la proposición P es 1, 1, 0, 0 y la proposición Q será alternado, 1, 0, 1, 0. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Ahora, también sabemos que si la primera preposición es verdadera y la segunda es falsa, en la condicional el resultado es falso. Por lo tanto, aquí es el único lugar donde va a ser falso. Lo demás será verdadero. Entonces, este será el resultado de la tabla de verdad de la condicional. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ya tenemos el valor de la tabla de verdad. Ahora vamos a hacer el análisis de la otra expresión o de la otra fórmula lógica. Aquí la tenemos. Pero vemos que asimismo P y Q, pero le hemos aquí puesto una columna entre P y Q. ¿Por qué? Porque hay una negación de P. Entonces aquí vamos a encontrar primero la negación de P. ¿Sí? Ahí está. Entonces si aquí es 1 pasa a ser 0, si es 1 0, si es 0 es 1, si es 0 es 1. Negación de P. Ahora sí, vamos a hacer entre estas dos columnas la disyunción. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la disyunción? Solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Ok? Significa que aquí los dos son falsos, es aquí el único lugar donde va a ser 0. De ahí todo lo demás será 1. Y aquí encontramos. ¿Qué sucede? Veamos. Esta tabla de verdad, o esta composición 1, 0, 1, 1, es idéntica a esta tabla de verdad. 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Vean que son iguales. Sus resultados son iguales. Como sus resultados son iguales, o sea, las tablas de verdad de cada uno son iguales al final, entonces estos son equivalentes. 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 Son equivalentes. ¿Sí? Son equivalentes. Porque tienen el mismo resultado. Vean aquí. ¿Sí? Ok, ahí está. Ahí le he puesto con negritas. Tienen los mismos resultados. Por lo tanto, esas dos expresiones son equivalentes. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de poder encontrar equivalencias. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿No? Ah, no, ya. Ahí están ya los ejercicios. ¿No? Hasta ahí lo que es equivalencia. Ahora, ¿para qué es importante estudiar las equivalencias? Porque las equivalencias a mí me van a permitir conocer mejor cuáles son las leyes lógicas que tiene la lógica matemática. ¿Sí? Las leyes. Es importantísimo para la resolución de ejercicios del examen. ¿Sí? Algunos ejercicios del examen, el primer examen que se dio, tenía ejercicios de lógica. Ejercicios como estos, donde tenía que encontrar las equivalencias o tenía que aplicar las leyes. Pero vamos a revisar en este curso, en esta clase, más que curso, en esta clase, cuáles son las leyes que tenemos. ¿Sí? En este caso tenemos leyes de equivalencia. La primera ley es la ley de idempotencia. Idempotencia es la primera ley de equivalencia en la lógica matemática. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que si yo analizo una sola proposición, puede ser la proposición P, que es la que generalmente le ponen, pero puede ser Q, puede ser R, puede ser S, T, cualquiera, puede ser cualquiera de esas letras puede ser. En este caso es P. ¿Sí? Es lo mismo que pusiéramos QQ, Q y Q. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Solo para ejemplos prácticos le ponen la P, pero puede ser Q, puede ser R, puede ser T. O sea, lo importante es que siempre va a ser una proposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la idemposición? La idemposición nos dice que si yo tengo una variable P y la analizo contra la misma variable P, ¿sí? Vean, aquí está la P y la analizo para la misma variable. En la conjunción, su resultado va a ser que 1 y 1, el resultado es 1. Lógico, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos.
Cuando los dos son falsos, el resultado es falso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 1, 0. Y nos dice también que la ley de idempotencia es que cuando yo analizo las mismas variables P y P, pero con la disyunción, el resultado es el mismo. Vemos acá. Dice la teoría que si en la disyunción, si mis dos valores son falsos, el resultado es falso. Para todo lo demás es verdadero. Por lo tanto, vean que nos da la misma tabla de verdad. ¿Sí? Y es más, si yo analizo un poco más, me doy cuenta que es igual al resultado de la P. 1, 0. ¿Sí? Finalmente tenemos aquí y nos dice que P y P es equivalente a P o P y esto es equivalente a P. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo en algún momento, en un ejercicio, yo tengo, por ejemplo, Q y Q, yo enseguida voy a decir que esto equivale a decir Q. Porque aquí lo dicen, solo que aquí está con P. P y P equivale a P. ¿Sí? Pero si yo le cambio la proposición y le digo que es Q, Q y Q, entonces Q. Si digo R o R, entonces es equivalente a decir R. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Si digo S y S es equivalente a decir S. ¿Sí? Es simplemente para que ustedes conozcan. La P es como para hacer el ejemplo didáctico. Pero yo puedo aplicar cualquier proposición. O sea, esta R, S, Q, cualquiera. ¿Ok? Pero aquí lo importante es esto. Esto es lo importante. Como les dije en alguna clase anterior, esto es la PEPA. La PEPA. Eso es lo que tienen que saber. Que P y P es equivalente a decir P o P. Y eso es equivalente a P. En otras palabras, puedo decir que Q y Q es equivalente a decir Q o Q y es equivalente a decir Q. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. La fórmula se aplica para todos. ¿Ok? Esa es la ley de la idempotencia. Ojo, se aplica mucho, así que tienen que saberla bien, tienen que conocerla. Por eso les pongo aquí, es la PEPA. Ojo con esto, ojo, ojo. Voy a poner acá, ojo, símbolos y cejas y todo. Ojo con esto, ojo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente ley. La ley de la identidad. ¿Sí? Ya vimos la ley de la idempotencia, vamos a la ley de la identidad. La ley de la identidad también analiza una sola proposición. ¿Sí? Entonces, recuerden que si es una sola proposición, es 2 a la 1, por lo tanto van a haber dos filas. Aquí está una fila y dos filas. ¿Ok? Entonces, P, entonces P. Recuerden que cuando me dice P, la condicional me dice que si la primera posición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Todo lo demás es verdadero. ¿Sí? Ok. Pero en este caso yo tengo 1, 1, verdadero. 0, entonces 0, verdadero. ¿Ok? ¿Y qué nos dicen? Que es equivalente al bicondicional o al doble condicional. Y eso se justifica porque yo sé que el doble condicional me dice que si verdadero y verdadero, entonces el resultado es verdadero. Y si tengo falso, doble condicional, falso es verdadero. Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces aquí mis resultados también me dan verdaderos. Al final, ¿qué es lo que tengo que saber? Que si yo tengo P, entonces P es equivalente a decir P doble condicional, ¿sí? De P, sí y solo sí, P, y es equivalente a 1. ¿Y qué significa 1? Que sus resultados son verdaderos. ¿Sí? Sus resultados son verdaderos. Igual que el anterior, si yo tengo Q, entonces Q es equivalente a decir Q doble condicional de Q, y esto es igual a verdadero. ¿Sí? Si tengo la variable R, entonces R es equivalente a decir R en doble condicional de R y es equivalente a decir verdadero. ¿Sí? Esto es lo que tengo que conocer. Ojo, ojo.
Ojo con esto, ¿sí? Con lo que está en un cuadrito rosado. Es lo más importante de la ley de identidad, al igual que la ley de idempotencia. Los recuadros que están al final pueden anotarlos, ¿sí? Para que puedan tener claro cómo se aplican las leyes, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejemplos de aplicación, ¿sí? Vamos a la número 3, la ley número 3, ¿sí? Vamos a ver, vamos con la ley número 3, a ver. La ley número 3 de equivalencia nos dice que es la ley conmutativa. Y vean que aquí ya hay una expresión mucho más grande. Entonces, ¿qué nos dice la ley que es conmutativa? Nos dice que P y Q es equivalente a decir Q y P. Es decir, si yo muevo las variables, ¿sí? Por eso se llama conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. Eso significa que si yo tengo P y Q y le doy la vuelta y le digo Q y P, el resultado es el mismo, ¿sí? Vemos aquí, tengo 1, 1, 1, el resultado es, en I es 1. Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos, ¿sí? Y así mismo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa si le doy la vuelta y analizo al revés? 1, 1, verdadero. 0, 1, 0. 1, 0, 0 y 0, 0 es 0. Y sus resultados son iguales. Por lo tanto, son equivalentes. P y Q es equivalente a decir Q y P. ¿Sí? Es decir, el orden de factores no altera el producto en la I ni en la O. Vemos que la O también, sus resultados son los mismos. Solo es falso cuando los dos son falsos. Aquí. ¿Sí? Aquí es verdadero, aquí es verdadero, aquí es verdadero. Cuando analizo lo contrario, también solo me va a dar resultado que cuando es falso, cuando tanto la preposición Q como la preposición Q, P y Q son falsas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra segunda equivalencia de la ley conmutativa, que P o Q es equivalente a decir Q o P. ¿Sí? Entonces recuerden que esta ley es conmutativa, significa que el orden de los factores no altera el producto, tanto en la I como en la O, y en la doble condicional. Aquí no funciona en la condicional. Ojo, la ley conmutativa en lo condicional no funciona. Solo funciona en el I, en la conjunción, en la disyunción y en el doble condicional. ¿Sí? En el condicional no funciona. Ojo con esto, ojo. No funciona la ley conmutativa. No funciona en el condicional. ¿Ok? Entonces aquí vemos que en el doble condicional también el resultado me da que son iguales. Si son iguales, por lo tanto son equivalentes. ¿Sí? Entonces hemos visto tres leyes, ¿no? La ley de idempotencia, la ley de identidad y la ley conmutativa. ¿Sí? Tenemos aquí los resultados. Vamos a la cuarta ley, que es la ley asociativa. Vean que esta ley le he puesto ley asociativa 1 y va a haber la ley asociativa 2, porque primero hace el análisis con la conjunción. ¿Sí? Vean que todo es con I. Todo es con I. Y la ley asociativa 2 será con O. Pero veamos los resultados primero. ¿Sí? Vemos que si yo tengo en mi fórmula lógica, tengo P y Q y R, ese resultado, ¿sí?, será equivalente a decir P y la acumulación de Q y R. Y será equivalente a decir si yo acumulo P y Q primero y luego analizo R. ¿Sí? Aquí tengo el primer resultado. Mi resultado me da 1 y un conjunto de ceros. Aquí tengo acumulado de esta manera. Vean el resultado. También es igual. 1 y puros ceros. Y si yo primero analizo el P y Q y luego a la R y R, también me va a dar el mismo resultado. Los tres resultados son iguales. Por lo tanto, he encontrado la ley asociativa. Significa que yo puedo asociar, ¿sí?, las proposiciones sin alterar su resultado. Eso es lo que me quiere decir la ley asociativa. En la conjunción, ¿sí? Recuerda que estamos en conjunción.
¿sí? Conjunción. Conjunción, ¿sí? En la conjunción, ¿sí? Los resultados son iguales. Es una ley asociativa. Y en la disyunción, lo mismo. Hemos hecho aquí la ley asociativa 2, que es disyunción. ¿Sí? La disyunción también, si yo tengo P, I, P, O, Q o R, y quiero acumularlos, es decir, P, O, acumulación de P, I o R, y tengo P, O, Q, y luego lo analizo con la O, R, todos los resultados serán iguales. ¿Sí? Vean aquí, iguales. Este es el resultado de esto, este es el resultado de esto, y este es el resultado de lo de acá. Significa de que la ley asociativa se aplica tanto a la conjunción como a la disyunción. Los resultados son iguales, ¿sí? Los resultados son iguales. Entonces aquí ya tengo la cuarta ley, que es la ley asociativa. La ley asociativa, ¿sí? Entonces vamos avanzando porque ya vienen los ejercicios. ¿Qué tenemos? La ley distributiva. Asimismo, hay una ley distributiva 1 y una ley distributiva 2, porque también, si acá se aplica en la conjunción, se aplica la ley asociativa 1 y en la disyunción la ley asociativa 2, de la misma manera, ¿sí? Hay una ley distributiva que en este caso usa los dos elementos, tanto la conjunción como la disyunción. ¿Y qué nos dice? Nos dice que si yo tengo la proposición P y tengo la disyunción con una conjunción QR, lo que voy a hacer es distribuir esta conjunción con Q, P o Q, y luego P o R, unido por la disyunción. ¿Sí? Unido por la conjunción. Disyunción y conjunción. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a explicar nuevamente porque ya veo que me están poniendo que no entendieron. Ok. A ver, veamos. Vean, si yo tengo P, O, Q y R, significa que aquí se va a armar lo siguiente. Es que es como que aquí yo diga que se arme un paréntesis así, P o Q. Y luego me diga, ah, mira, aquí hay otra vez P, pero ahora lo vas a hacer con la R. Pero lo vas a hacer unido con la conjunción. P, O, P, O, R. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, digamos que aquí yo tengo la variable A y lo quiero multiplicar, ¿sí? Por B dividido para C. ¿Qué es lo que hace? Primero A por B dividido para A por C. Recuerden, ¿sí? A por B dividido para A por C. Significa que A lo multiplica a B y A multiplica C. Así mismo acá. B, O, Q y B, P, O, R. Y disyunción. ¿Sí? Yo creo que aquí ya quedó más claro cómo funciona esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, correcto, sí, exacto, como cuando estoy haciendo las ecuaciones, correcto, idénticos, ¿no? Entonces yo creo que con esta explicación ya queda un poquito más claro de cómo es la ley distributiva cuando yo tengo un conector, el primer conector es una disyunción, ¿ok? Entonces vean que los resultados también son idénticos. Por lo tanto se confirma que son equivalentes, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, si yo tengo que P, O, Q y R es equivalente a decir P o Q y, abro paréntesis, P o R. P o R. Eso es lo que yo tengo que saber, ¿sí? Para hablar de la ley distributiva. Vamos a la ley distributiva 2, en cambio acá es cuando es la conjunción y adentro está la disyunción. Entonces, como ya vimos en el ejercicio anterior, como cuando hicimos el ejemplo acá de la multiplicación y la división, vamos a encontrar que P y Q, como primera opción esto, cierro paréntesis, O, pongo el conector O, y vuelvo a abrir paréntesis, P y R.
que es lo que está acá. ¿Sí? Y sus resultados o valores de verdad también son idénticos, idénticos. Entonces, vemos que así funcionan las leyes lógicas, ¿sí? Las leyes lógicas. Hasta aquí hemos visto 5 leyes, ¿sí? 5 leyes. Vamos a ver 11 leyes. Las otras 6 se las voy a dejar expuestas porque ya son de aplicación, ¿no? Hasta aquí estas 5 se las puede entender mejor con tablas de valores de verdad. Pero ya a partir de la sexta en adelante, pues ya son exposiciones, ¿no? Ya son valores que ya están predeterminados y es importante que ustedes se la aprendan bien, ¿sí? Se la aprendan y practiquen, mejor dicho, practiquen bastante, ¿sí? Y otro ejemplo, otra cosa que tienen que saber y dejarlo claro, es que generalmente se aplica con la P, ¿no? Con la proposición P. Pero eso no significa que siempre se usa la P. Puede ser, ojo, aquí puede ser Q, y acá también Q y Q. Claro está que siempre va a ser la misma para todos, ¿no? Acá puede ser que sea R, aquí puede ser que sea T, y acá puede que sea S y S, el resultado es S. ¿Ok? Listo. O sea, la letra es lo de menos, ¿no? Aquí se aplica la P para ejemplos didácticos, pero lo importante es que conozcan cuál es la equivalencia. Entonces, aquí tenemos la ley del elemento neutro. ¿Qué me dice? Que si yo tengo P, cualquier variable, cualquier proposición P y lo analizo con un valor verdadero, es lo mismo que darle la vuelta, ¿no? Es decir, cuando veamos la ley conmutativa, ¿no? O sea, el orden de los factores no altera el producto. P y Q1 es equivalente a decir 1 y P, y eso es equivalente a decir P. ¿Sí? Lo mismo que tenemos acá. P o 0 es equivalente a decir 0 o P, su resultado es P. Es equivalente a decir P. Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo P y 0? Esto quiere decir que lo puedo analizar como 0 y P y el resultado es falso. Falso. Su resultado siempre va a ser falso. Si yo analizo P o R y 0, T y 0, Q y 0, su resultado siempre va a ser falso. Y si tengo P o 1, su resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Verdadero. ¿Sí? En este caso, 1 o T, su resultado va a ser verdadero. O sea, el resultado va a ser 1, siempre. ¿Ok? Entonces esa es la ley del elemento neutro. Vamos con el número 7, que es la ley de absorción. ¿Sí? ¿Por qué la ley de absorción? Porque una expresión se transforma en algo más sencillo, como decir que se absorbe, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo P y, abro paréntesis, P o Q, todo esto equivale a decir P. ¿Sí? Simplemente si yo veo esa expresión en alguna fórmula, yo voy a saber que el resultado siempre va a ser P. Por ejemplo, si dice Q y Q o R, ¿a qué es equivalente decir esto? A Q. ¿Sí? Vean que aquí está Q, Q y Q. P, P, P. ¿Sí? Entonces siempre va a ser esa la forma. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo R, I, R, O, S. El resultado es R. ¿Ok? ¿Sí? Correcto. Entonces cualquiera sea la forma que yo tenga que encontrarla, que yo esté analizando, el resultado va a ser de la misma manera. ¿Sí? ¿Sí? R, I, entre paréntesis, R, O, S, el resultado es R. Si es con Q, Q, I, abre paréntesis, Q o R, el resultado es Q. ¿Sí? Entonces tenemos la ley de absorción con la disyunción. Entonces cuando tengo P o P y Q, el resultado es P. ¿Sí? Lo mismo acá, si tengo Q o Q y R, el resultado es equivalente a decir Q. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y la ley de absorción nos dice que P y negación de P o Q equivale a decir P y Q. Y acá tenemos P y negación de P y Q. Aquí está O y acá está I. Vean las diferencias. Su resultado va a ser P o Q. Acá era P y Q, acá va a ser P o Q. ¿Sí?
Entonces, asimismo, esta ley, ojo con la ley de absorción, vamos a ponerle hasta ojitos negros y una sonrisa, porque esto es importante, importante. Grábense esto de memoria, ¿sí? La ley de absorción es una de las leyes que más se usan para analizar cómo descomponer una ecuación o una fórmula lógica y llegar a su mínima expresión. ¿Ok? Veamos la ley de complementación. La ley de complementación me dice que P y no P, es decir, si analizo P y lo contrario, es decir, no P, el resultado es falso. Si analizo Q y no Q, Q y no Q, el resultado es equivalente a 0. Si analizo R y no R, su resultado va a ser 0. ¿Ok? Cualquiera sea la proposición que se analice, el resultado siempre va a ser 0. Ahora, eso es con la conjunción. Si yo analizo esto es la conjunción, con la disyunción, si analizo con la disyunción, P o no P, su resultado es verdadero. Si analizo con la Q, P o no Q, Q o no Q, su resultado es verdadero. Con la R, R o no R, su resultado va a ser equivalente a verdadero. ¿Sí? La doble negación es una afirmación, eso ya lo sabemos, es una ley de absorción. ¿Sí? Si yo niego 2 veces, el resultado es positivo. No P, su resultado es P, es equivalente a decir P. Y bueno, pues ya lo que ya nosotros conocemos, que la negación de algo verdadero es falso y la negación de algo falso es verdadero. ¿Sí? Esa es la ley de complementación. Ojo con estas opciones. Tenemos la ley de Morgan. Ojo con la ley de Morgan. La ley de Morgan es súper importante. Este es otro ojo, ojo. Vamos a ponerle ojitos, vamos a ponerle una sonrisa, vamos a ponerle barbita, orejitas, ¿sí? Porque esta es una de las más importantes leyes de la lógica matemática. La ley de Morgan. La ley de Morgan es la que me dice que si yo tengo una negación de una conjunción, esto equivale a decir la negación de P, lo contrario, la disyunción, negación de Q. ¿Sí? Es decir, esta negación afecta a la P y afecta al conector. Si acá es I, acá es O. Y lo contrario, tenemos que P o Q es equivalente a decir no P y no Q. ¿Ven? Aquí es O, acá es I. Acá es I y acá es O. ¿Sí? Así que mucho cuidado. Cuidado con esta ley. Sumamente importante. La 9, la ley de Morgan. La vamos a aplicar mucho en estos ejercicios. Vamos a la 10. Dice ley de la implicación o condicional. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Yo puedo tener una opción que dice P, entonces Q. Puedo tener esto. ¿Sí? ¿Y a qué equivale? A una equivalencia, es decir, la negación de P o Q. Son equivalentes. Y la negación de la condicional equivale a decir P y no Q. ¿Sí? Entonces, estas son leyes que yo tengo que saber, conocer, ¿sí? Conocer, porque sus resultados ya son dados, son resultados dados. Resultados únicos. ¿Sí? No van a cambiar, siempre van a ser los mismos. Por eso es importante conocer la ley de la implicación o condicional. Tengo que aprenderme de memoria, no hay otra opción para que yo pueda aplicarlos en los ejercicios, ¿sí? Son opciones, anoten por favor, ya están viendo el video, ¿sí? Mientras van viendo el video, vayan anotando las leyes, ¿sí? Anótenlas, todo lo como le hemos venido diciendo en este ejercicio, en esta clase, ¿sí? Porque los vamos a aplicar, ¿sí? Finalmente vamos a la ley 11, que es la ley de la doble implicación, ¿sí? Vemos que tenemos una bicondicional en las tres. P, sí, solo si Q, P, sí, solo si Q, P, solo si Q. Son las tres formas que puede darse. ¿Y qué me dice? Que si yo tengo P, sí, solo Q, sí, solo Q, es equivalente a decir P, entonces Q y Q, entonces P.
¿sí? Si yo tengo otra doble implicación, dice no P o Q, recuerden que esto ya lo vimos, vemos acá, veamos aquí, ¿sí ven? Es lo mismo, no P o Q, no P o Q, ¿sí? Acá también vimos otro, P y no Q, P y no Q, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos dos de las opciones. Dice Q, entonces P va a ser lo contrario, ¿no? No P o Q, tal como lo vimos en el ejercicio, en la ley anterior. Y finalmente tenemos P doble implicación Q, o sí, solo si Q, tenemos que P o Q o no P y no Q. ¿Ok? También, ojo con esto. ¿Sí? Todo lo que le he puesto ojo, anoten, por favor. Todas las 11 leyes, anótenlas en un cuaderno, en una hojita, ¿sí? Anótenlas y ténganlas al lado para que cuando vengan los ejercicios, ustedes ya saben qué ejercicios van o qué leyes van a tener que aplicar para resolver los ejercicios. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a los ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios y vamos a las preguntas y damos por concluida la clase de hoy. Sí, ha sido un poquito larga en la explicación, he hablado bastante, pero ya vienen los ejercicios, los vamos a aplicar y las preguntas sobre todo. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero estoy viendo ahí algunas que me han escrito ya. Entonces, una vez que termine la explicación, ¿sí? Comenzamos con las preguntas. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos el ejemplo. Dice el ejercicio. Simplifique la siguiente fórmula lógica. Nos dice P y, abrimos paréntesis, Q o P, cerramos paréntesis, cerramos corchete, o P. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera fórmula que vamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que aplicar? ¿O cuál es la ley que voy a aplicar en primer lugar? En primer lugar, voy a aplicar la ley conmutativa. Recuerden que la ley conmutativa me decía que P o Q equivale a decir Q o P. Es decir, que yo puedo, ¿sí?, mover las proposiciones sin que altere su resultado. ¿Ok? Entonces voy a aplicar eso. Vean que aquí dice Q o P. Lo que hago es aplicar la ley conmutativa y lo ordeno poniendo P o Q. ¿Sí? P o Q. Lo que hice fue darle la vuelta. Es decir, ¿sí? Lo que hice fue darle la vuelta por la ley conmutativa. ¿Ok? Entonces ahí ya teníamos aplicada la ley conmutativa. ¿Qué aplico ahora? Vamos a aplicar la ley de absorción. Recuerden que cuando yo tengo la ley de absorción, me dice que si yo tengo P y paréntesis P o Q, el resultado es igual a P. Lo absorbe y solo lo transforma en una P. Y aquí tenemos ese resultado. P y P o Q, todo esto equivale a P. ¿Ok? Y ahí está. Equivale a P. He aplicado la ley de absorción. Y ahora me va a quedar P o P. ¿Qué hago ahí? ¿O qué ley aplico? La ley de idempotencia. Recuerde, la primera ley que vimos, que me decía que si yo tengo una P o P, el resultado es P. ¿Sí? En este caso, como estoy analizando P o la misma variable P, su resultado es P. ¿Sí? ¿Y a qué conclusión llegamos con este ejercicio? Llegamos a que, por lo tanto, toda la expresión que estamos, o la fórmula lógica que estamos analizando, equivale a P. Esto y esto son equivalentes. Son equivalentes. Equivalentes. ¿Sí? Y esa sería la respuesta, en este caso, del ejercicio. Y vamos al último ejercicio, que en este caso sería el ejercicio 2, que es un poquito más largo, así que me voy a demorar un poquito más en explicarlo. Tenemos toda la fórmula lógica. Dice negación de P y Q, entre paréntesis, condicional, abrimos paréntesis, R y negación de R, ¿sí? Terminamos con los corchetes y negación de Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué aplicamos en primer lugar? Aplicamos la ley complemento, la ley del complemento, que nos dice P y no P equivale a falso, equivale a algo falso. ¿Sí? ¿Dónde lo aplico? En la R, aquí la tengo. Recuerden que les dije que no solamente es con P, podríamos decir con Q y no Q,
equivale a decir 0. Si es S y no S, equivale a 0. Y en este caso, R y no R, equivale a falso. ¿Ok? Entonces vamos a dejar eso establecido. Aplicamos y que toda esta expresión equivale a 0. Porque aplicamos la ley complemento. ¿Sí? Ok, entonces ahí ya tenemos la primera ley aplicada. ¿Qué aplico ahora? ¿Sí? Aplico la ley condicional. ¿Qué dice la ley condicional? La ley condicional me dice que si yo tengo una proposición P, entonces Q es equivalente a decir no P o Q. Pero ojo con esto. Aquí, toda esta expresión equivale a lo que yo tengo acá como P. O sea, hago un artificio y digo que P equivale a no P o Q. ¿Sí? Para poder aplicar la ley condicional. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo P o Q, P entonces 0, ¿sí? y bueno, pues este 0 vendría a ser la Q, ¿no? Entonces aquí tenemos la otra opción, que Q equivale a 0. Entonces, si ya aplico la condicional, significa que va a quedar como no P o Q. Y si yo lo reemplazo, digo que es no P y Q o 0. Esto es a donde yo tengo que llegar. ¿Sí? Y una vez aplicando la condicional, voy a encontrar esa parte. ¿Sí? No P, en este caso es la negación, todo lo que está dentro del paréntesis, todo esto recuerden era P, por lo tanto pasa a ser P, negación de P o 0, o Q o 0. Recuerden que esto era Q. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra primera parte de la ecuación. Ahora, ¿qué ley aplico? Aplico la ley del elemento neutro. P o 0 equivale a P. Si yo ya sé que todo esto es P o 0, significa que todo esto equivale a P. Finalmente, como tengo aquí una negación, significa que mi resultado final va a ser negación de P. ¿Ok? Ahí está. Negación de P, como ya sé que P es negación de P o Q, lo dejo la negación de P. Recuerden que acá habíamos determinado que era P, ¿no? No P o Q. Por eso sigue siendo no P o Q. ¿Ok? No P o Q. ¿Ok? Ok, pues ya estoy en la primera, en esta parte final. Bueno, vamos por la mitad porque hay algunas leyes más que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué me dice? Negación de no P y Q. Y no Q. ¿Qué aplico? La ley de Morgan. Recuerden la ley de Morgan. La ley de Morgan decía que no P o Q equivale a decir no P y no Q. Entonces aquí recordar que estamos aplicando un artificio, que la proposición P equivale a no P y Q. ¿Sí? Es todo lo que está en este paréntesis. Vamos a ponerla acá arriba. Entonces aquí yo ya tengo que P, el artificio, equivale a no P y Q. ¿Correcto? Entonces, si aplicamos la ley de Morgan, me dice que es no P, significa que es no todo lo que está adentro, o no Q. Aquí está. ¿Sí? No P, la negación de P y Q significa que es no P, es decir, lo que está adentro, y no Q. ¿Sí? En otras palabras, si yo pongo no con no es algo positivo, por eso es P. Y no con Q, no Q. ¿Sí? Y ahí está nuestro resultado que vamos avanzando. Aquí, ¿qué ley aplico? La ley conmutativa. La ley conmutativa me dice que P o Q es equivalente a decir a Q o P. Significa que yo voy a hacer que esto vaya acá adelante de la fórmula lógica. ¿Sí? Es decir,
que ahora tenemos no Q o P, es decir, nos fuimos así, ¿sí? Le dimos la vuelta aplicando la ley conmutativa. Y aquí vuelvo a aplicar la ley conmutativa y ahí sí lo que les dije hace un rato, ¿no? Lo mando hacia adelante, el no Q. ¿Ok? Hemos aplicado 2 veces la ley conmutativa. ¿Para qué? ¿Para qué yo aplico 2 veces la ley conmutativa? Porque ya tengo una expresión de esta forma donde yo voy a poder aplicar la ley de absorción, donde me dice que P y P o Q equivale a P. Pero en este caso, aquí hay otro artificio donde P equivale a decir no Q. ¿Sí? Y Q equivale a decir P. ¿Sí? Entonces, si me dice que es equivale a P, todo esto equivale a qué. Si aquí está P y aquí está P y equivale a P, entonces significa que si aquí está no Q y aquí está no Q, el resultado va a ser no Q. ¿Sí? Ahí está, no Q. En conclusión, hemos llegado a que, por lo tanto, toda esta expresión, ¿sí? O toda esta fórmula lógica equivale a decir no Q. Y esa será mi respuesta final. Mi respuesta final será negación de Q. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces hemos llegado al final de la explicación de la teoría y de los ejercicios. En este momento vamos a comenzar a responder las preguntas y vamos a seguir adelante con la clase. Hasta aquí llega la grabación de esta clase y los ejercicios y las demás dudas que tengan los vamos a seguir trabajando en los siguientes minutos. Pero hasta aquí queda grabada la clase. Espero verlos en en el próximo ejercicio. Suscríbanse a nuestro canal, ¿sí? Y sobre todo denle clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que subamos, ¿no? Y ahí tienen nuestra página web, aulapolitecnica.com, y nuestros números de WhatsApp donde se pueden comunicar si es que desean mayor amplitud en los ejercicios o sobre todo si quieren clases ya más personalizadas, que estamos creando cursos para poder guiarlos no solamente en matemáticas sino en ICA y en propedéutico de los cursos de nivelación. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo en el próximo curso y voy a seguir con las preguntas. Cuídense. Chao.